Ya. Listo. Entonces, buenos días. Mi nombre es Paula Moreno. Soy la primera vez que hablo en este curso sobre fertilidad. Soy una de las cofundadoras de ACUNA, soy médica y tengo, digamos que como toda una perspectiva muy holística de la salud. Trabajo con diferentes terapias naturales, así que hoy quiero dejarles esta charla donde les voy a dar algunos tips y algunos datos importantes sobre todo el tema de la fertilidad, pero digamos que visto desde una perspectiva que quizás nunca, no, nunca te la habían dicho, ¿cierto? Regálame un segundito que me está pidiendo aquí el código. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre algunos datos importantes sobre fertilidad, algunos factores que influyen, pero los vamos a ver desde una perspectiva un poquito diferente a lo que nos has dicho y cómo estimular la fertilidad. Entonces, digamos que vamos a hablar, estas cosas que vamos a hablarlas, no importa si tú ya tienes un diagnóstico de infertilidad o si apenas estás tratando de tener un bebé, realmente son cosas que afectan todo el proceso de la reproducción. O sea que si estás buscando en algún momento quedar embarazada, digamos que esto mismo que te voy a explicar hoy se va a aplicar también durante el embarazo para todo, sobre todo lo que son todas las pautas alimentarias que les voy a dar. Entonces, es muy importante entender esto, ¿sí? Hoy voy a explicarles algo, voy a tratar de ser muy puntual, pero muy importante todo lo que les voy a decir. Si tienen alguna duda, si no entienden, por favor, abren el micrófono y hablan, ya que aquí no los puedo ver, pero sí puedo estar pendiente pues de cualquier pregunta que tengan. Entonces, lo primero que vamos a decir, y me gustó un poco traer este tema, es cómo está la fertilidad en el mundo, porque nos han dicho, o bueno, siempre creemos como cuando uno tiene un problema de fertilidad, las mujeres tendemos a pensar que esa es la única que nos pasa, que todas las demás mujeres pueden tener hijos y uno no. Y en realidad lo que está sucediendo es que la fertilidad en el mundo está disminuyendo cada vez más. Y esto se debe a varios factores. Uno de ellos, que ya es más como a nivel demográfico, es el hecho de que ya las parejas están tratando de tener hijos a edades más tardías, que las mujeres están queriendo tener hijos después de los 40 años, los hombres se vuelven a casar también a veces y eso hace que tengan hijos ya después de su edad reproductiva y también pues hay todo un tema de que está disminuyendo la cantidad de niños por mujer, ya las mujeres no quieren tener tantos hijos y lo que sucede es que muchas veces esperan y ya no es como antes que la mujer tenía a sus hijos mucho más joven, sino que muchas veces espera hasta cierta edad y ya de pronto cuando va a ver en esa edad pues ya tiene problemas, ya digamos que su reproducción está alterada. Y esa reproducción alterada viene también de todos los patrones de alimentación y de hábitos que estamos adoptando hoy en día en el mundo. Ya les voy a explicar un poquito cuáles son esas cosas que nos afectan, pero sí hay que hablar muy claramente de que todo lo que son los contaminantes se han relacionado con la fertilidad. Cosas como el BPA que hay en las cosas de plástico, se ha vinculado que tiene que ver con la calidad del semen, el triclosan que está en el talco se ha vinculado también con la calidad del semen y en la mujer se ha vinculado con cánceres y con otras cosas. Entonces realmente uno de los problemas más grandes cuando hablamos de fertilidad es en realidad las toxinas, la exposición a toxinas que quizás no estamos esperando o que no estamos pensando. Y hoy les voy a contar también otras fuentes de toxinas que no son solamente las cosas pues como que nosotros usamos o la contaminación. Entonces, ¿qué se define como infertilidad? Entonces es la incapacidad de una pareja para lograr un embarazo después de un año o más de relaciones sexuales regulares sin métodos anticonceptivos. ¿Sí? Esa es la definición de cuando uno dice, no, pues esto es ya tengo que buscar al médico. Sin embargo, en nuestro curso, si ustedes van y miran, hay un módulo sobre infertilidad y ahí hablamos de que en realidad, si digamos una mujer, pues hay muchas parejas que ya saben que tienen problemas de infertilidad, que no pueden tener hijos porque ya tuvieron una cirugía o por cualquier razón, pero además
Em, También si eres una mujer mayor de 35 años, pues deberías considerar buscar al médico antes de que se cumpla ese año, ¿no? Es bien importante eso. Entonces, hablamos de dos tipos de infertilidad, una que es primaria, que es que nunca ha habido un embarazo exitoso, o una que es secundaria, que es cuando ya hubo un embarazo exitoso que terminó y después de eso no puede haber un embarazo. Entonces, si la mujer, por ejemplo, tiene abortos recurrentes, eso no es una infertilidad secundaria, porque nunca ha habido un embarazo que llegue a término. Entonces, las secundarias generalmente ocurren en mujeres que ya, digamos, ya tuvieron sus hijos hace muchos años, están muy cerca de los 40 años, o ocurre también pues todo lo que son personas que tuvieron procedimientos para no tener más hijos, o tuvieron traumas, o les quitaron el útero, todo ese tipo de cosas. Entonces, se considera una infertilidad secundaria. Pero si tú no sabes por qué eso, tienes una enfermedad orgánica y nunca has tenido un embarazo, ese sería una infertilidad primaria. Digamos que el tipo te va a decir como, va a decir un poco el tratamiento, pero en realidad, por ejemplo, la primaria y la secundaria pueden tener el mismo el mismo origen, ¿no? Puede ser la misma enfermedad la que está causando una primaria o una secundaria y ya ahí depende mucho de la enfermedad del tratamiento. Eh, entonces, cuando hablamos de los orígenes, esos orígenes se agrupan en ciertas causas. Entonces, los hombres generalmente tienen anomalías del esperma, problemas con la entrega del esperma o desórdenes hormonales. Esas son como las tres cosas que más los afectan. Eh, Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estas cosas se interrelacionan. Entonces, cuando nosotros decimos de las anomalías en el esperma, muchas de ellas tienen que ver con desórdenes hormonales. Entonces, de ahí es donde viene ese problema. Y en las mujeres, entonces, desórdenes en las trompas, los ovarios y el útero, menopausia temprana, desórdenes hormonales y las adiciones pélvicas. Ya vamos a hablar un poquito de todos estos, ya vamos a decirlos, pero lo que quiero que ustedes vean es que realmente son muy pocas las causas, ¿sí? En sí, digamos que son 3 causas acá y 4 causas acá, y de aquí se derivan todas las causas. ¿Qué pasa? Que los desórdenes hormonales juegan un gran rol en esto, porque alteran la calidad de los tejidos sexuales. Entonces, ya vamos a ver que estos desórdenes hormonales se pueden causar por muchas cosas, y creo que es una de las cosas que quizás no estamos considerando hoy en día. Entonces, hablamos de la endometriosis como por ejemplo un problema causante de infertilidad, pero no pensamos que la endometriosis es un síntoma de otras cosas, de otros problemas. Entonces, cuando uno se va a esos problemas de raíz, es que realmente logra sanar ese problema que hay. Entonces, cuando hablamos de los porcentajes, decimos que las mujeres representan alrededor de los 40% de las razones de infertilidad en una pareja, los hombres el 30%, el 10% son desconocidas y el 20% tiene un poco de ambos. Entonces aquí vemos que, contrario a lo que uno piensa, uno siempre piensa que todo es de la mujer y generalmente no. De hecho, estos porcentajes son bastante altos para mujer porque hay unos que hablan simplemente un tercio mujeres, un tercio hombres y un tercio no se sabe o es de ambos. Entonces, tenemos que aprender a ver todo este problema o toda esta situación como una pareja y tenemos que adoptar todo lo que yo les voy a contar de acá en adelante como pareja. Así que les invito a que ustedes compartan esta charla con su pareja porque ahí van a poder ellos entender realmente cuál es su rol en todo esto. Entonces, ¿cuáles son las otras causas de infertilidad que no son directamente relacionadas con el sexo que sea, ¿no? Entonces, la edad, claramente, el sobrepeso y la obesidad, que ya vamos a hablar un poco de por qué, pero entonces es una de las causas más importantes. El tabaco y la marihuana han mostrado que alteran la calidad del semen en diferentes estudios, el uso de medicamentos, las alteraciones de la microbiota y las infecciones, que ya también vamos a hablar de todo esto, secuelas de traumas, cirugías y otros, traumas emocionales, bloqueos y violencia sexual y toxinas. Entonces miren que hay toda una serie de causas de infertilidad que nosotros quizás no pensamos, que muchas veces sabemos que esas cosas sí pueden causarla, pero no pensamos hasta qué grado pueden causarla. Y aquí les digo una cosa, es que yo veo muchos pacientes con masoterapia y veo muchos que llegan por cosas,
o sea, tienen un síntoma y tienen un antecedente y no piensan que están vinculados. Entonces, por ejemplo, que tuve, ya vamos a hablar un poco de eso, tuve un accidente de tránsito y tengo un problema en mi útero. Y esas dos cosas pueden tener que ver, pueden estar relacionadas. Entonces, cuando hablamos de medicamentos, pueden tener un efecto agudo o un efecto crónico. Es decir, si tú ya no estás tomando los medicamentos, pero en algún momento los tomaste, esto puede haber tenido un efecto en tu fertilidad y que puede todavía estarlo teniendo. Entonces, el Roacutan, los AINES, que son los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno, todo ese tipo de medicamentos alteran el ciclo hormonal en la mujer y el ciclo ovulatorio. Entonces son una causa frecuente de infertilidad. Muchas veces no pensamos y creemos que ese ibuprofeno que nos tomamos de vez en cuando tenemos dolor de cabeza no afecta, pero sí puede tener un efecto bastante directo. El uso de anticonceptivos, sobre todo a largo plazo, entonces esto ya la doctora se los explicó, que entre más tiempo uno utiliza un anticonceptivo, pues más va a tener como esa dificultad o puede tener esa dificultad para concebir después. Y todo lo que se considera como quimioterapia, que no necesariamente son los que son los medicamentos para el cáncer, pueden ser algunos otros medicamentos como por ejemplo el metotrexate que se utiliza en la artritis reumatoide o algunos otros medicamentos. Entonces, realmente incluso si uno habla de medicamentos, no tiene que ser un medicamento en especial. Casi todos los medicamentos tienen un metabolismo hepático, o sea, en el hígado, y eso tiene mucho que ver con la infertilidad. Ya vamos a ver el hígado cómo está relacionado. Entonces, aquí es donde hablamos de las alteraciones hormonales. ¿Qué pasa? Que nuestro hígado es uno solo, es un órgano maravilloso, muy importante para nosotros y que nunca pensamos en él. Y una vez se tapa, si tú no haces algo por destapar, él se va a tapar y tapar y tapar y tapar. Entonces, esto, ¿por qué sucede? Porque tenemos una alimentación excesiva, básicamente. No es cuestión de qué comamos, es cuestión de que comemos demasiado de todo. El alcohol en cualquier cantidad va a tapar el hígado. El estrés crónico, los medicamentos y bueno, hay otras cosas, digamos, que alteran el hígado, pero estas son como las más importantes en lo que vamos a ver. ¿Qué pasa? Que el hígado es el órgano donde se metabolizan las hormonas y se producen. O sea, aquí llega el colesterol y, o bueno, se produce el colesterol y ese colesterol se convierte en estrógenos, progestágenos y testosterona que van a ir a estos órganos reproductores. Si yo tengo una alteración en el hígado, esto no se produce o se produce mal producido y entonces vamos a tener una alteración de los órganos reproductores. ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, el exceso de estrógeno es una de los indicadores de que una persona tiene el hígado tapado. Entonces, cuando tenemos endometriosis, cuando tenemos en los hombres que se van, empiezan a tener senos, que empiezan a cambiarle la voz, ese tipo de cosas, esos son indicadores de exceso de estrógenos. Y además, entonces el hígado tiene mucho que ver con la producción de insulina y esa producción de insulina tiene que ver con el metabolismo del azúcar. Entonces, la insulina está directamente relacionada con los órganos reproductores y con el consumo de, bueno, no solo azúcar, sino de muchos compuestos, de la comida en general que nosotros comemos, produce insulina. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como mucho, si yo, por ejemplo, como en exceso, o ya vamos a ver algunas cosas que no se deberían comer en exceso, entonces se van a producir picos de insulina muy altos, se van a producir picos de glicemia muy altos y esto a largo plazo va a alterar los órganos reproductores. Entonces vamos a tener problemas de alteraciones hormonales, ¿sí? Entonces, entre más estrógenos, más resistencia a la insulina, entre más resistencia a la insulina, más desequilibrio hormonal. Entonces es como un ciclo, ¿sí? La alimentación y el equilibrio hormonal son casi que uno solo. Si tú consumes demasiado, las hormonas son las que van a pagar básicamente. Entonces, si lo vemos de esta manera, en realidad todo el tema de los órganos reproductores viene mucho es de estos dos órganos, del hígado y del páncreas. Y muchos de los problemas que no sabemos por qué nos suceden en realidad vienen desde el hígado. Por ejemplo, uno muy común en los hombres, la calvicie, la pérdida del cabello. Entonces, eso indica que el hígado está tapado y que tenemos problemas en él y no está funcionando bien.
Entonces, ¿cuáles son los síntomas de alteraciones hormonales? Aquí les puse unos muy puntuales, pero realmente hay muchos, ¿no? Entonces, lo que es acné, ciclos irregulares, dolorosos o con cantidad alterada o cualquier problema como endometriosis, miomatosis, obesidad, disfunción eréctil y la falta de lubricación. Esas son algunas cosas que nos pueden indicar que tenemos alteraciones hormonales. Sin embargo, hay varias cosas de pronto también en la historia de la persona que nos pueden decir eso. Entonces, si por ejemplo es una persona que tiene una obesidad que fue de origen de la adolescencia, que se desencadenó en la adolescencia, es muy probable que haya una alteración hormonal. Si la persona consumió, por ejemplo, Roacutan durante mucho tiempo, la alteración hormonal seguramente está porque se altera. Si la persona consumió anticonceptivos, es muy probable que después de eso el cuerpo tarde muchísimo tiempo en ajustar sus hormonas. Entonces es bien importante entender eso. Entonces, ¿cómo debemos alimentarnos para aliviar ese desequilibrio hormonal? Entonces, lo primero es mejorar el perfil glicémico. ¿Sí? Esa es la clave de todo. Entonces, reducir la cantidad de carbohidratos complejos, grasas y proteína animal. Los carbohidratos complejos se refiere a todos esos carbohidratos, a todas esas fuentes de carbohidrato que no son naturales, ¿sí? Que son paquetes, productos, ese tipo de cosas. Las grasas también tienen sus grasas buenas y grasas malas. Y en el caso de la proteína animal sí se habla que digamos que la proteína animal altera o causa un pico de insulina y de glicemia. Entonces se recomienda disminuir la cantidad y se ha demostrado que la disminución de esa cantidad aumenta la posibilidad de que la mujer quede embarazada. Entonces yo les digo que se vuelvan vegetarianas porque creo que además el vegetarianismo en el embarazo es complejo de llevar, pero sí deberíamos reducir la proteína animal y una de las recomendaciones que yo más doy al respecto es que eliminemos la proteína animal en, sea en la comida, en el desayuno o en ambas. Idealmente en ambas y que solamente consumamos proteína animal en el almuerzo. Aumentar el consumo de fibra. Bueno, y la proteína animal es bien importante entender que no es que voy a reducirla y no la voy a reemplazar, es que voy a cambiar de proteína animal a un porcentaje más alto de proteína vegetal en mi dieta. Aumentar el consumo de fibra nos va a ayudar a que se reduzcan esos picos de insulina. Entonces, bueno, se me olvidó decirles, esto que les estoy hablando de la alimentación, hay una charla completa en el curso sobre nutrición y fertilidad, donde yo les explico todo el tema de la nutrición. Hay un libro también donde les explico algunas pautas de alimentación para que vayan y complementen este tema. Entonces la fibra nos va a ayudar a reducir la cantidad de azúcar. Comer 3 a 4 veces al día y no como generalmente nos han dicho que comamos cada 2 horas, por ejemplo. Eso no se debe hacer porque eso nos altera el perfil glicémico muchísimo. Incluir un ayuno de por lo menos 8 horas en la dieta, ojalá todos los días. Súper importante. Ahora, vamos a hablar un poquito. Espérame, yo pongo aquí el micrófono. Ay, ¿qué se hizo? Listo, creo que ya. Entonces, igual ya se fue. Entonces, el papel del moco. Esto que les voy a decir no lo van a encontrar en los libros de medicina, no se los va a decir otros médicos. Existen ciertas teorías y existen ciertos postulados que dicen que el moco es la causa de todas las enfermedades, de todas. Y yo lo creo, realmente lo creo porque cuando entendí esto, para mí se transformó mi salud. Y uno no lo piensa o cree que el moco es algo normal o cree que el moco es un problema. Entonces dice, ay, es que yo sufro de rinitis. Y en realidad la rinitis es un síntoma. Y ese síntoma de qué viene. El moco lo que hace es defendernos. Y cuando uno no tiene una alimentación adecuada o cuando uno ingiere muchas toxinas, el cuerpo cubre todo eso de moco. Entonces, entre más moco tengas, es un indicativo que más toxinas está tu cuerpo teniendo que procesar. Entonces,
esas toxinas con moco se quedan dentro del cuerpo, por ejemplo, en el sistema digestivo, se empiezan a acumular y empiezan a causar una obesidad que no se va para ninguna parte. Entonces, es esa barriga que no se nos quita. Y en realidad lo que tenemos ahí es una capa de moco con bacterias, con un montón de cosas. Y eso empieza a generar alteraciones en la microbiota, en los animales, en las bacterias normales o en los seres vivos normales que viven en nuestro cuerpo. Entonces estos se empiezan a alterar y empiezan a aparecer otros que no son normales y que causan enfermedades. Y esto nos causa infecciones frecuentes como por ejemplo infecciones en el tracto urinario, infecciones en la piel, infecciones o el mismo moco que la gente muchas veces ve cuando va al baño, ¿cierto? La gripa, las personas que sufren de muchas gripas, en general digamos que hay muchos síntomas de ese moco y si nosotros aprendemos a detectar el moco, podemos sanar a través de eso, porque digamos que esta es uno de los indicativos que nos va a estar diciendo todo el tiempo si nuestro cuerpo está bien o está mal o estamos ingiriendo algo que no debemos. Entonces, aquí les voy a dejar una tablita sobre alimentos y moco, donde se clasifican los alimentos en formadores de pus o moco y eliminadores de moco o no productores de moco. Entonces, estos que están aquí a la derecha son los que yo les recomiendo que coman para ayudarse a mejorar todo el tema del moco, sobre todo lo que es limón, jengibre, cúrcuma y ajo. Ustedes pueden, por ejemplo, una de las cosas que más recomiendo también es hacer batidos frescos, recién ustedes lo hacen y se lo toman de una. Esto también ayuda muchísimo a eliminar el moco. Pero también debemos tener en cuenta que pues hay un montón de alimentos que son formadores de pus y moco y entre esos los que más moco producen son los carnes, los lácteos y los huevos y los azúcares simples, los azúcares que, que son como lo que llaman calorías vacías, ¿sí? Cosas que solamente traen azúcar o que solamente traen como compuestos químicos. También una cosa que no pensamos mucho son los alimentos congelados y los fritos. Lo que sea. No es cuestión de, ay, sí, pero yo congelo la carne que yo compro en el supermercado. Cuando ya tú la congelas y la descongelas, hace un proceso y ese proceso hace que tu cuerpo procese mal esa comida y produzca moco. No la puede digerir de la misma manera. Entonces eso pasa para cualquier cosa que tú congeles. Realmente una de las recomendaciones que yo les doy es saca todo lo que tienes en el congelador y no vuelvas a comer nada congelado. Y yo sé que es difícil, yo sé que uno dice, no, pero ¿cómo voy a hacer? Pero realmente es una cuestión de salud y uno se va acostumbrando. Entonces, esta es algo bien importante. Eh, entonces, definitivamente tenemos que limpiar el cuerpo, sacar las toxinas y el moco. Es algo fundamental para poder sanar y para poder mejorar tu reproducción, tu sistema reproductivo. Y no lo pensamos, ¿no? Es algo que no pensamos. Este proceso de limpieza yo les recomiendo que lo hagan con un profesional. Si ustedes están interesados en un proceso de limpieza pueden escribirme. Yo hago algunos procesos de limpieza, aunque la verdad ya depende mucho desde la persona, de cuáles sean los síntomas y de acuerdo a eso es que uno lo guía. Por eso les digo, no lo hagan ustedes mismos, porque además un proceso de limpieza puede ser peligroso, puede ser algo que puede causar muchos síntomas, que puede enfermar a la persona más. Entonces, y si la persona no sabe y no está bien guiada, pues eso puede llevarla a una experiencia mala. Entonces es muy importante que ustedes limpien su cuerpo, pero que lo hagan con cierta conciencia y que todo el tiempo estemos limpiando el cuerpo a través de alimentarnos bien, de tomar batidos, de consumir frutas, de consumir mucha fibra, de dejar estos periodos de ayuno que son bien importantes en nuestro cuerpo y sobre todo de evitar intoxicarlo. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué suplementos se recomiendan para el tema de la fertilidad? Realmente ayer estuve como haciendo una búsqueda de todos los que habían en el mercado. Hay muchos en Estados Unidos, aquí en Colombia venden y la mayoría trae más o menos los mismos componentes. Hay algunas cosas que no tienen tanta evidencia, pero lo que yo les digo es, la verdad, la mayoría de personas tenemos deficiencias de algunos nutrientes. Entonces, así no haya tanta evidencia, definitivamente nutrir el cuerpo sí ayuda mucho a mejorar la calidad de los tejidos. Entonces, esta L-carnitina sí tiene evidencia para utilizarse, es recomendada.
El ácido fólico también la doctora Salomé les dice que se recomienda si uno está buscando embarazo empezar a tomarlo. Estas vitaminas, vitaminas C, B6, B12, D y K, que es la del hígado. Esta vitamina D, más allá, o sea, se puede tomar suplementos, pero lo más importante es que ustedes tomen el sol, fundamental. Omega 3 y linaza molida para reducir la inflamación en el cuerpo, que tiene que ver con todos los problemas que les estaba diciendo digestivos. El zinc, magnesio, hierro, que son minerales y que nos van a ayudar a dar como sustento al cuerpo. Y la maca peruana, que digamos que es muy controversial. Ayer estuve también revisando mucha información al respecto y creo que aún no es claro si la maca peruana tiene un rol o no tiene un rol o ha sido más lo que lo han publicitado. Pero cuando uno revisa y uno mira por qué la maca causa esto, dentro de todas esas cosas que tiene, lo que tiene es que es una raíz y es un superalimento. Entonces, digamos que en realidad mucho de lo que viene del tema de fertilidad tiene que ver o que estamos intoxicados o que tenemos deficiencias de nutrientes. Esas son las dos grandes causas que tienen que ver con o con problemas de fertilidad. O si nosotros queremos nutrir más esos órganos sexuales, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la maca igual yo la incluyo aquí porque así no tenga tanta evidencia, igual es un alimento más allá de pensar en un suplemento. Y acá les puse unos test de mil amores que están disponibles en internet. Hay muchos test, hay muchos suplementos que ustedes van a encontrar. Esto sirve, esto funciona definitivamente. Esto básicamente lo que hace es suplementar. Entonces, sí, se lo recomiendo. Hablando de las cicatrices físicas, entonces, esta es una de las causas que yo veo mucho que no pensamos que tienen que ver con infertilidad o con otros problemas. Cirugías de cualquier tipo. O sea, puede ser una cirugía en el oído y puede tener que ver con el útero, créanme. Enfermedades previas, accidentes o golpes, cualquiera en toda la vida. Ah, que es que yo me caí, una señora la otra vez nos dijo, es que yo me caí como 10 escaleras sentadas. Tiene muchísimo que ver, el hígado el útero se posiciona mal. Los abortos y los medicamentos, ¿no? Digamos que acá también los puse porque tiene que ver también con esas cicatrices. Entonces, ¿cómo sanarlos? Masaje para las cicatrices, este ya se los dejé en el curso, el de útero, pueden mirarlo, cómo hacer un masaje para el útero para posicionarlo bien. Sin embargo, si son otro tipo de cicatrices, cicatriz de apendicitis, cicatrices en las piernas, cualquier tipo de cicatriz, lo más importante es que ustedes hagan un masaje con aceite y utilicen, o pueden utilizar también jabón en el baño. Y lo que deben hacer es movilizar el tejido, jalarlo, sobarlo, ayudar a que se movilice de nuevo y a que se despegue. El yoga también es muy bueno por esa misma razón, porque ayuda a que todas esas cicatrices vayan sanando. Hacer una conexión emocional con la cicatriz es bien importante. A veces, por ejemplo, cuando hablamos de cicatrices en el útero, cosas que nos han hecho en el útero, ahí se carga muchísima energía emocional y eso tiene mucho que ver a veces con por qué no podemos quedar embarazadas. Eso puede pasar, por ejemplo, con el caso de los abortos, que si bien no es una cicatriz como tal, deja una marca, deja una impresión en el cuerpo y esa impresión está en todos los niveles. Entonces, siempre que hablamos de una cicatriz física, hablamos de que la parte física es lo más denso y todo lo demás ya tiene esa cicatriz. Es decir, que en la parte emocional está la cicatriz, en la parte mental está la cicatriz, en la parte energética está la cicatriz y debemos sanarlas. Em, Terapias complementarias como la terapia neural, la acupuntura o ese tipo de terapias para las cicatrices. Secuelas emocionales, mentales y energéticas. Pues realmente siento que este tema es un solo tema. Yo no lo quise traer muy largo, no metí mucho de esta información de este tema de secuelas emocionales, porque siento que es casi que un taller completo que uno podría hacer. Eh, pero sí es muy importante decirles que el útero guarda muchísima información, que las secuelas emocionales son mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y ahí, yo trabajo mucho con todos esos temas de sanación, espiritualidad, y cuando empieza uno a mirar todo eso,
hay algunas cosas que uno nunca se imaginó que pueden tener un efecto. Entonces, por ejemplo, mm, recuerdo una mujer que conocí en estos procesos, que había tenido un esposo antes del que tenía ahora, ella estaba embarazada y antes de eso, ese esposo la maltrató, fue infiel con ella, hizo un montón de cosas y a ella le costaba muchísimo estar bien en su relación actual. Y ella era feliz, pero no podía disfrutar, no podía estar ahí porque se sentía súper culpable. Entonces, las relaciones de maltrato, las relaciones donde las personas tienen que pasar por épocas de sumisión, donde tienen que pasar por estrés crónico, por trauma secundario. ¿Qué es un trauma secundario? Cuando una persona tuvo un trauma y el otro tiene que pasar todo ese trauma con esa persona. Entonces pasa, por ejemplo, con las mamás y los hijos. Entonces el niño que creció con el mismo trauma de la mamá, eso puede dejar secuelas emocionales tan severas que pueden tener que ver con el hecho de que no puedas concebir. Otra cosa muy importante, y lo he visto, mujeres que han sido violadas, que han tenido violencia sexual y después de eso ya simplemente no quieren tener hijos. Pero entonces no nos damos cuenta que eso es una secuela. Esa es una secuela y eso, digamos que el día de mañana, si una mujer después quiere tener hijos, cuando los quiere tener, esa energía que había cultivado tantos años, digámoslo así, de no querer tener hijos, tiene su efecto, tiene su peso. Entonces es bien importante hacer como, y eso es como lo que les quería decir al final, y es entender que esto es un camino de autoconocimiento y de sanación, que se trata de la fertilidad en sí, de tener un hijo y ya, sino que es entender que si estás en este camino es porque hay cosas que tienes que sanar. Hay cosas en ti que no están funcionando bien o que se quedaron atascadas en ciertos bloqueos energéticos y el hecho de resolver esos nudos energéticos es lo que muchas veces nos va a ayudar. En resumen, ¿cómo aumentar la fertilidad? Entonces, mejorar el perfil glicémico, limpiar el cuerpo, superalimentarse y sanar. Esas son como las cuatro claves que yo creo que son importantes para este tema. Este es un tema largo, cada una de estas cosas que yo les acabo de explicar tiene su propia contenido. Yo les recomiendo mucho que vayan y miren los módulos que hemos hecho en el curso porque hay muchísima información sobre esto. Hay uno sobre infertilidad, hay uno sobre el tema de nutrición, hay otro también sobre el tema de la sexualidad, que este es el último tema que les quería mencionar y es el hecho de que todo esto es una creación en pareja. Los actos sexuales son actos de dos. Y eso quiere decir que toda la energía que se ponga ahí es de los dos. Y es muy importante que si ustedes están en un proceso de estos, hagan ese proceso con su pareja, que si ustedes quieren hacer un cambio alimentario, lo hablen con su pareja, que adopten mejores estilos con su pareja, porque muchas veces una de las cosas no es tanto en sí la alimentación, sino el mismo sedentarismo. Mejorar el perfil glicémico tiene que ver con, si yo hago más ejercicio, mi perfil glicémico va a mejorar, sea cual sea. Pero si nosotros no adoptamos todo esto en pareja, si no entendemos que este proceso es en pareja y todo este tema, entonces se nos va a hacer mucho más difícil realmente lograr los cambios y lograr el efecto de esos cambios. Porque además, y esto es bien importante también, es que la energía que ambos le ponemos a esa creación tiene mucho que ver con si esa creación ocurre o no ocurre. Entonces, si ustedes no pueden en pareja juntarse, digamos, y ponerse de acuerdo para adquirir un hábito de comer bien, entonces es muy difícil que sus energías se pongan de acuerdo para crear un hijo, ¿no? Entonces, y puede ocurrir, igual puede que queden embarazadas, pero una cosa es eso y otra cosa es que haya esta conciencia de la creación en pareja, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces, este tema también hay en la parte de sexualidad y fertilidad, donde hablo de los chakras, van a encontrar un poco de esto. Les recomiendo que lo vean, es un videito como unos 10 minutos, pero de verdad que vale la pena. Si ustedes quieren o creen que esta parte energética deben sanarla más, yo les recomiendo que profundicen en esto porque es un tema bien importante. Entonces, eso era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Creo que ya es el final, sí. Entonces, aquí les dejo esta presentación, esta información. Quiero